la oclusión. Ahora vamos a ver algo parecido a lo que vimos en la dentición permanente. Vamos a verlo en la dentición temporaria. Un poco más reducido. Porque es menos cantidad de piezas dentarias, entonces también se reduce esta situación. ¿Cómo es la oclusión central en la dentición temporaria? ¿Existe oclusión central en la dentición temporaria? Si supuestamente la dentición temporaria tiene un tiempo de duración en la cavidad bucal. Pero fíjense ustedes que en los dientes temporarios, en esa dentición temporaria, entre el arco inferior y el arco superior, sí existe oclusión central. Pero ¿qué sucede con esa oclusión central que se da en los dientes temporarios? Esa dentición temporaria, como su nombre lo indica, que va a estar cierta cantidad de tiempo solamente en la cavidad bucal, no está durante todo ese periodo de duración de tiempo con oclusión central, sino que la oclusión central de la dentición temporaria se da en el primer momento o en el tiempo inicial de la dentición, es decir, cuando los dientes recién aparecen en la cavidad bucal. Erupcionan los dientes temporarios en la cavidad bucal y no están como los tenemos acá. Acá, fíjense ustedes que ya tenemos la dentición temporaria separadas, en algunos casos, uno de otro. ¿Qué quiere decir? Que ya se están formando los diastemas. Y para la oclusión central necesitamos que no existan diastemas. Por eso es que se dice que en un tiempo corto, ya en el tiempo inicial o los primeros momentos de la dentición temporaria, sí hay oclusión central. ¿Por qué? Porque en ese primer tiempo donde erupcionan los dientes temporarios, están uno al lado de otro. Existe punto de contacto. Se relacionan con dos antagonistas. Y todos esos elementos participan en una oclusión central. Entonces, cuando los dientes temporarios erupcionan en la boca, se forma el arco dentario temporario inferior y el arco temporario superior, existe oclusión central. Por corto tiempo, sí. ¿Por qué? Porque a los 3 o 4 años, esa oclusión central empieza a desaparecer porque el maxilar crece, ¿no? Y se va modificando. Y al crecer los maxilares, tanto superior como inferior, ¿qué aparecen aquí entre los dientes? ¿Ah? Los diastemas, doctor. Los diastemas. Automáticamente aparecen los diastemas, se modifica la oclusión central. Empiezan a crecer los maxilares. El que se desplaza ligeramente más hacia adelante es el maxilar inferior. ¿Ya? Entonces, el maxilar inferior tiene un desplazamiento mayor hacia adelante
que el superior. Entonces, al adelantarse un poco el maxilar inferior, los dientes temporarios del arco inferior y los del arco superior empiezan a tocarse vis a vis o borde con borde, o a veces los del arco inferior parecieran cruzarse por delante de los superiores, pero generalmente se quedan vis a vis. Cuando los dientes temporarios están vis a vis en el niño, a nivel de incisivos y caninos, es la señal de que ya está por empezar el reemplazo de la dentición temporaria por la permanente. ¿Se dan cuenta cómo es de interesante esto? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, en la dentición temporaria existe oclusión central en los primeros momentos de la dentición, es decir, cuando los dientes erupcionan, se acomodan uno al lado del otro y se forma el arco superior y el arco inferior temporario. Aproximadamente ¿hasta qué edad? Hasta los 3 años, porque entre los 3 y 4 años sí o sí tienen que empezar a formarse los diastemas. Al empezar a formarse los diastemas por el crecimiento de los maxilares, desaparece o se altera o se produce un cambio a nivel de esa oclusión central. Existe el cambio porque hay un crecimiento de los maxilares y el maxilar inferior es el que ligeramente se desplaza un poco más que el superior hacia adelante. Y llegan los dientes inferiores a colocarse en un contacto vis a vis con los superiores. Cuando ese contacto entre los inferiores y los superiores está vis a vis en los niños, o borde con borde, es la muestra de que en esa dentición temporaria ya va a empezar el recambio. ¿Ya? Como hay oclusión central, en la oclusión central, los dientes superiores desbordan a los inferiores. Aunque el entrecruzamiento no sea muy largo, aunque el entrecruzamiento no sea, como vimos en los permanentes, un tercio de la altura coronaria, el overbite, y 2 a 3 milímetros, el overjet, este entrecruzamiento es más corto, pero hay un entrecruzamiento. Y entonces, al haber este entrecruzamiento, estamos viendo un desbordamiento del diente superior sobre el diente inferior. Entonces, estamos viendo una enarmosis. ¿Entienden? Ese desbordamiento vertical y el desbordamiento horizontal nos muestra que la dentición temporaria también tiene salidodoncia. El término salidodoncia, ya saben ustedes, que corresponde al desbordamiento vertical y horizontal de los dientes superiores sobre los inferiores. Esto quiere decir que el arco permanente el arco superior temporario sobresale o desborda al arco inferior. Si existe ese desbordamiento vertical y horizontal, que son parte de la oclusión central, también vamos a ver que hay un equilibrio articular entre los dientes temporarios. Fíjense, hay una fuerza vertical superior, una fuerza vertical inferior, que corresponden a los dos paralelogramos que vimos de Godon. Entonces, dentro de esta
de esta situación, vemos que la fuerza vertical y la horizontal se tocan en el plano oclusal, especialmente de los posteriores, y se anulan. Vemos que hay equilibrio proximal también. Y así como hay esos equilibrios en el sentido o en una visión proximal, también tienen el equilibrio de los labios y carrillos y de la lengua. ¿Se dan cuenta? Entonces, también existe el equilibrio articular que vimos de Godin. Ahora, ya sabemos que existe esa oclusión y ya sabemos por qué desaparece. Dentro de ese relacionamiento entre antagonistas temporarios, inferiores y superiores, tenemos también, miren ustedes, la visión vestibular que vimos en la dentición permanente. Por eso dice acá, igual que en los permanentes, ¿qué tenemos? Sumatoria de diámetros. ¿Qué observamos acá? Observamos también que los dientes temporarios tienen que tener la oclusión de dos antagonistas. Miren, el central ocluye con 2, el lateral con 2, el canino con 2. Todos los dientes, en su mayoría, ocluyen con 2 antagonistas. Y así como en la dentición permanente tenemos las excepciones que no tienen dos antagonistas, como el incisivo central inferior y el tercer molar superior, en la dentición temporaria también el incisivo central inferior tiene un solo antagonista. Y el segundo molar superior temporario también tiene un solo antagonista. O sea, igual que en los permanentes, hay dos piezas dentarias que son las excepciones que no presentan dos antagonistas en su oclusión. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo que hicimos en los dientes permanentes y tomamos estos dos hemiarcos superior e inferior y sumamos los diámetros mesiodistales desde el incisivo central hasta el canino, tanto del hemiarco superior como del hemiarco inferior, nosotros también podemos saber y llegar a conocer la longitud del arco. Si yo le coloco acá a cada pieza dentaria el diámetro mesiodistal de cada uno, por ejemplo, este tiene 6.5, este tiene 5 milímetros por si acaso, ¿no? Este tiene 6.5, ¿no? En el hemiarco inferior, los tres dientes anteriores, este tiene 4 milímetros, este tiene 4.2, vayan sumando si quieren los de arriba, y este tiene 5. Entonces fíjense que la diferencia entre, entre las tres piezas dentarias superiores de este hemiarco, superiores anteriores, y las tres piezas dentarias anteriores inferiores, de incisivo a canino, sumamos 6.5 más 5 más 6.5, 6.5, 6.5 son 13, más 5, 18. Es decir, que aquí hay 18 milímetros desde el incisivo central hasta el canino temporario. Si nosotros sumamos lo de abajo, tenemos 4, 8.2 más 5 serían 13.2.
Fíjense la diferencia que hay entre el 18 milímetros que tiene esas tres piezas dentarias de semiarco superior y los 13.2. ¿Ah? Entonces, si nosotros hacemos la resta, vemos que tenemos 4.8. 4.8 milímetros de diferencia. Hay en un hemiarco temporario desde el incisivo central al canino superior, desde el incisivo central al canino inferior. La diferencia de estos hemiarcos es de 4.8 milímetros. Estos 4.8 milímetros son muy difíciles de equilibrar porque es una desproporción bastante marcada. ¿Por qué es difícil de equilibrar? Porque no se logran recuperar en los dos molares inferiores. ¿Por qué? Porque este diente tiene 7.3 distalmente y este tiene 9. Si bien estos diámetros son más cortos que los molares temporarios inferiores, porque este tiene 7.9 y el segundo tiene 9.9. Entonces sumamos estos dos desde el primer molar al segundo superior, del primer molar al segundo inferior, y aquí tenemos 9 y 7, 16.3. Y abajo tenemos 9 y 9, 18, va 1, 8 y 9, 17. 17.8. Miren ustedes, si a este 17.8 yo le resto 16.3, de 3 a 8 sería 5, ¿no es cierto? De 6 a 7, 1, 0, sería 1.5. Entonces quedaría una diferencia de 3.3 a favor del arco superior o del hemiarco superior. Entonces viene la discusión que se da entre las bibliografías presentes o que se han escrito acerca de esto. Es decir, diferentes autores empiezan a discutir y dicen algunos que pese a esa diferencia, la cara distal del superior y la cara distal del inferior pueden terminar en el mismo plano. Y los otros dicen que la cara distal del inferior termina en un plano anterior al superior. Ahí se arma una discusión entre los autores, llegando a la conclusión de que cualquiera de las dos puede ser cierta. ¿Ya? ¿Y por qué dicen que es cierto? Porque supuestamente cuando recién se forma el arco dentario, puede ser que coincidan las dos caras distales de los segundos molares temporarios, superior e inferior. Pero que después de un tiempo lleguen a mesializarse los dientes inferiores. Y entonces ahí ya queda la cara distal del inferior por delante del superior. Ahora,
milímetros, también puede ser que ayude a neutralizar un poco el desbordamiento del arco superior, el desbordamiento externo del arco superior sobre el arco inferior, y que ahí se pierda cierta cantidad de medida, como sucede en el arco permanente. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones puede darse: que termine la cara distal del segundo molar temporario inferior más o por delante de la cara distal del superior, o que terminen las dos caras distales, ya, coincidiendo en el mismo plano, que sería el plano post-lacteal. Ahora, estos dos son hemiarcos, y hasta ahí nomás pare de contar, les voy a mostrar el texto. Pero fíjense que teniendo estos dos hemiarcos, yo puedo aprovechar la oportunidad de conocer cuánto es la longitud del arco superior temporario y cuánto la longitud del arco inferior temporario. Entonces, ¿cómo hago para eso? ¿Ya? Sumo 18 más 16.3. 8 y 6, 14, 34.3 más o menos sería, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, ese 34.3 mide ese hemiarco superior. ¿Qué tengo que hacer para conocer la longitud del arco superior? Multiplicar por 2, doctor. Multiplicarlo por 2. ¿Cuánto me sale? 6, la coma, 8 y 6. 68.6 milímetros mide todo el arco superior. Sumamos el inferior. 17.8 más 13.2, ¿ya? 8 y 2, 10. 7 y 3, 10 más 1, 11. 2 y 1, 3. 31 justo. ¿No es cierto? 31 milímetros. Entonces, el hemiarco inferior mide 31 milímetros. ¿Está bien eso? 10, 10, 11. Sí, doctor. 31, ¿no es cierto? Entonces, lo multiplicamos igual por 2 y tenemos el resultado de 62. ¿Ya? Ahora, ¿con cuánto era mayor el hemiarco superior? ¿Cuánto era la diferencia? 3.3. ¿Sí? 3.3 por 2 queda 6.6, ¿no es cierto? 6.6. Entonces, si a este 62 le sumamos 6.6, tendríamos 68.6. Entonces, todo el arco tiene una diferencia, todo el arco superior tiene una diferencia con el inferior de 6.6 milímetros. Aún así, ya la teoría dice que puede ser que en los primeros
estados de la conformación del arco temporario, hay la posibilidad de que coincidan los planos de las caras distales del superior y el inferior, y que luego, con el paso del tiempo, se mesialicen los dientes inferiores y la cara distal del segundo molar inferior esté por delante de la cara distal del segundo molar superior. ¿Entendieron? Entonces ya saben que pueden existir longitudes de los arcos. Lo mismo hicimos con el arco permanente. Ustedes vieron que hemos sumado y que el arco permanente en su totalidad tiene 131.4 y el arco permanente inferior 129.6. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, en sus apuntes deben tener lo que multiplicamos. Y acá tenemos lo que tienen, la longitud que tienen los arcos temporales. ¿Ya? ¿Alcanzaron a colocar todos los números? Bueno. Ahora, una vez que las piezas dentarias nosotros las vemos en esa visión vestibular, ocluyendo los inferiores con los superiores, con dos antagonistas, con las excepciones que estamos viendo, fíjense ustedes que si yo coloco un punto aquí en el ángulo mesioincisal de este incisivo y trazo una línea recta, fíjense que los dientes temporarios que conforman el arco superior y el arco inferior están en un solo plano horizontal. Ese plano pasa por los bordes incisales de los anteriores y por las cúspides de los posteriores. ¿Por qué queda en ese plano horizontal? Porque en la dentición temporaria, en los arcos temporarios, no existe la curva de compensación de Baldwin y Smith. Por eso los dientes temporarios están dispuestos en una sola línea horizontal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo observamos nosotros los ejes dentarios vistos por vestibular? Si ustedes se recuerdan, nosotros los permanentes los veíamos de apical distal a mesial vestibular, apical distal, mesial vestibular. ¿Se dan cuenta? En cambio acá, los ejes dentarios son verticales. Verticales. ¿Sí? Verticales. Todos los planos son verticales. Por eso es que el arco superior desborda al inferior vertical y horizontalmente y el arco superior temporario es más grande que el arco inferior temporario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los ejes dentarios son rectos, son verticales, ¿ya? O, como dice Figo y Garino, esta vertical perpendicular al plano de oclusión, ¿ya? Esos son verticales, los ejes son rectos, ¿ya? Ahora, en la visión proximal también tenemos
mucha diferencia con los dientes permanentes. Si bien, miren acá, hay enarmosis, entrecruzamiento normal, entrecruzamiento normal, entrecruzamiento normal. Hay overjet, hay overbite, más corto, pero existe. Está la hipotenusa, etc. Pero todos son equilibrados, porque el entrecruzamiento es corto. O sea, hay corto overbite, habrá un corto overjet o equilibrado con el overbite, y la hipotenusa también. ¿Por qué? Porque la posición del eje es vertical, ¿ya? La posición del eje dentario es vertical. Entonces, la hipotenusa puede ser más larga, al igual que el overbite, y el overjet puede ser más corto por la posición de los dientes. Pero solamente podemos expresarnos también diciendo que entre los dientes temporarios superiores e inferiores existe enarmosis, que hay overbite, que hay overjet y que hay una trayectoria incisiva o hipotenusa. Tanto en la dentición anterior, o mejor dicho, en las piezas dentarias anteriores, incisivo y canino, así como también en los molares. ¿Ya? Como ven acá, también se cumple lo que hemos dicho, que en los molares es mayor el overjet, en cambio en los incisivos es mayor el overbite. También se observa eso. Ahora, si bien hay un entrecruzamiento entre los dientes, que hay una enarmosis, la inclinación de los dientes en ese desbordamiento vertical y horizontal no es tan notorio como en los permanentes. No se olviden que en los permanentes hay una inclinación de 17, porque va así la inclinación de acá, de apical y palatino hacia vestibular incisal, apical y palatino, vestibular incisal, vestibular incisal. Entonces, tiene una inclinación de 17 y 20 en los permanentes y 15 y 10 en los inferiores. En los temporarios, esa inclinación es mucho menor, ¿ya? Solamente hay una inclinación acá a nivel de los superiores. El central tiene una inclinación de 6 grados y el lateral 7 grados. Y en los inferiores 4 grados el central y 5 el lateral. Entonces, muy poca inclinación. Son esos dos dientes que solamente tienen inclinación, así leve. A partir del canino, ya los ejes dentarios son verticales. Los dos caninos, los molares, son verticales. Por eso es que el arco superior sobresale al inferior, porque no hay inclinación. Y por eso el arco superior es más grande, aparte de desbordar vertical y horizontalmente al arco inferior, también es más grande de tamaño. ¿Por qué? Porque fíjense por dónde pasa el plano del superior. Esto debido a que el diente inferior está dispuesto en un plano vertical también. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que observamos en la visión proximal de los dientes temporarios en oclusión. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Como ya vimos en cada uno de los dientes temporarios, ustedes en el texto van a tener un cuadrito ahí donde también se da la forma de cómo ocluyen los dientes temporarios entre sí. Luego tenemos la visión oclusal.
¿Qué sucede en la visión oclusal? También aquí en la visión oclusal hay similitud con los permanentes. ¿Ya? Hay una similitud. Fíjense que la línea recorre los bordes incisales de los anteriores y las cúspides vestibulares de los posteriores. ¿Ya? Hay un desbordamiento horizontal y vertical entre los dientes cuando están en oclusión. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Fíjense acá en esto. Los dientes no tienen inclinaciones, los dientes temporarios no tienen inclinaciones como los permanentes. Fíjense que aquí la cara oclusal va hacia abajo, en el diente superior, hacia abajo. Y en el diente inferior va hacia arriba. ¿Entienden? ¿Ya? No como en los permanentes, que esto va hacia abajo y vestibular y este hacia arriba y lingual. ¿Me entienden? Sino los superiores van directamente hacia abajo y los inferiores hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso nos muestra que la disposición de las caras oclusales es esa porque los dientes son verticales. Ahora, en el plano oclusal, vamos a ver nosotros que si yo traigo este arco, este mi arco superior, y lo coloco sobre este mi arco inferior, va a haber una sobreposición. Fíjense acá. Miren, aquí en esta parte de color negro está el arco inferior. Fíjense cómo el arco superior que está de blanco sobresale al inferior que está de negro por aquí. ¿Lo ven? Acá lo vemos por el inferior. Fíjense que esto que está de blanco aquí es el arco, el hemiarco inferior, que está por dentro del hemiarco superior. Entonces, ese es el desbordamiento horizontal que vemos entre los dientes. Es la salidodoncia, también con su desbordamiento vertical. Entonces, ¿por qué se ponen en una situación de horizontalidad, de línea horizontal? Porque, nuevamente, les vuelvo a repetir, los dientes temporarios no tienen curva de compensación. ¿Ya? Hay entrecruzamiento, hay salidodoncia porque hay entrecruzamiento vertical y horizontal, hay enarmosis y hay engranamiento entre las cúspides de los dientes. ¿Ya? Entonces, ahí se da el contacto entre las piezas dentarias. Esto es, o aquí termina el tema de contactos antagonistas. Falta una partecita que ahorita la vamos a ver. Está en la otra diapositiva. Aquí. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto cómo se relacionan los dientes en la dentición temporaria. Ahora, esta situación es bastante interesante. Miren ustedes, hemos visto la oclusión en los dientes permanentes, la oclusión central en los dientes temporarios. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que dice el título acá? ¿Ah? ¿Se ve la diapositiva?
Sí, Sí, doctor. doctor. Primero, entendamos esto. Entendamos esto. Ya. Dejo de compartir, doctor. Doctor.